voy a dar la charla hoy día y si no han traído una Biblia, queremos prestarte una. Vamos a estar en Mateo, Nuevo Testamento, Mateo capítulo 26. Si necesitas una Biblia, levanta la mano para que podamos prestarte una. ¿Alguien necesita una Biblia? Ok, aquí hay una persona, aquí, tercera fila. Una persona, ¿alguien más? Ahí también, en la cuarta fila. Tercera fila aquí, Genaro. Tercera fila. Excelente. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ambos son importantes, pero hoy día vamos a empezar en el Nuevo Testamento y luego vamos a pasar al Antiguo Testamento. Estamos haciendo una miniserie que se trata de Israel como nación. ¿Es Israel como nación pueblo de Dios todavía? ¿Ha sido pueblo de Dios? ¿Cuál es su rol en el mundo de hoy? ¿Cómo debemos de ver a Israel? Y por ende, ¿cómo podemos vernos a nosotros mismos como personas y como iglesia cristiana en Lima, Perú, en 2025? Muy importante porque hay lecciones muy prácticas para nuestras vidas. Empiezo así. Yo recuerdo cuando yo era niño, que hoy sí, hace mucho tiempo, que mi mamá trabajaba en el colegio. Por ende, siempre estaba ocupada durante el año escolar. Pero en tiempo de vacaciones, mi mamá también estaba de vacaciones. Y recuerdo que mayormente en diciembre, en la Navidad, mi mamá horneaba galletas navideñas, diferentes sabores, etcétera, a veces con la forma de un arbolito navideño, cosas así. Y recuerdo que mi mamá, al hornear las galletas, siempre me daba la masa cruda un poquito antes. Yo comía la masa y era deliciosa. Pero sabía que la masa no era nada más que un sabor, una anticipación de lo que venía. Las galletas que iban a ser numerosas y riquísimas. Porque si hay algo que las holandesas saben hacer es hornear. Mi apellido es Van der Kode, aunque no conozco Holanda, pero sí me encanta el queso y me encantan las cosas así que hacen en Holanda. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy día en nuestro estudio bíblico, nuestra charla sobre Israel como nación. Primero vamos a pedir a Dios su apoyo para que podamos entender. Señor, gracias por el día de hoy, gracias por cada persona que está aquí. Gracias porque han venido por algo, con un propósito. Quizás piensan que han venido porque alguien les invitó. Y claro que la persona principal que le está invitando eres tú. Y gracias, Señor, por los que ya tienen tiempo aquí también, porque siempre podemos recordar algo, siempre podemos alabarte, siempre podemos aprender algo nuevo también. Y pido que sea así. En cada caso, en cada persona, el día de hoy, y oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Mateo, capítulo 26, empezando con el versículo 17, donde dice aquí, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca. O sea, voy a morir. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús había mandado y prepararon la Pascua. Brevemente, no voy a explicarlo todo porque no hay tiempo, pero desde el libro de Éxodo, cuando Israel, el pueblo de Dios, estaba en Egipto, en la esclavitud, Dios había prometido que iban a salir libres. Y la última noche que pasaron en esclavitud, en cautiverio, en Egipto, Dios manda que ellos celebren una fiesta que se llama la Pascua y tienen que celebrarlo todos los años. Y toda esta fiesta apunta hacia la persona de Jesucristo y su muerte en la cruz. Por ejemplo, iba a pasar por ahí el ángel de la muerte
En el caso de los egipcios y los que no confiaban en Dios, el primogénito de cada familia iba a morir. Pero en el caso de los judíos, ellos tienen que matar un sacrificio. Y este sacrificio, colocar la sangre de este sacrificio en la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pasaba por su casa con ellos adentro, obedeciendo a Dios, confiando en su sacrificio, que señala hacia la persona de Jesucristo, el ángel pasaba y no pasaba nada con ellos. Todos sobrevivían. Entonces es solo una parte de lo que significa la Pascua, que apunta hacia Cristo, que llega a ser el sacrificio del pecado del mundo. Y también significa para el pueblo de Dios, los israelitas, los judíos, que Cristo es la respuesta a lo que ellos buscan. Es en Cristo que pueden encontrar la libertad que siempre anhelan. Hay mucho más. Yo podría enseñar ese tema por lo menos 6 semanas. Hay tanto en esa historia, pero Jesús está al punto de celebrar esta fiesta anual con los discípulos. Va a ser una cena más o menos íntima. Los discípulos, los apóstoles ahí y probablemente unas cuantas personas más. Aunque en ese famoso cuadro de Da Vinci muestra solo 12, pero había más personas también. Seguimos, capítulo 26 de nuevo, pero esta vez versículo 26. Que dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Y ahora si nos ponemos en el escenario, no es que Cristo estaba diciendo, ese pan es mi cuerpo. Ellos entendían que está diciendo, eso es un símbolo de mi cuerpo. Porque vino Cristo diciendo que Él era pan de vida. Pan de vida. Y ellos entendían, no decían, pero eso no es tu cuerpo está aquí. Pero es interesante porque Cristo dice que ellos tienen que tomar el pan y comerlo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto. En otra versión dice, ese es el nuevo pacto en mi sangre. En esa versión dice, esto es mi sangre del pacto que es derramado por muchos para el perdón de pecados. Les digo, eso es interesante, porque Cristo no solo está pensando en ese momento, y no solo está pensando en la cruz que le espera en unas cuantas horas, está pensando en el futuro. Cuando dice, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante. Y si han traído su Biblia, subrayan esta frase ahí, hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cristo en ese momento que celebra que lo que llega a ser conocida como la Santa Cena o la Cena de Comunión, dependiendo de tu trasfondo, no solo está pensando en el momento, sino está pensando en el futuro. Interesante, ¿no? Y está hablando de cómo será en su reino, en su reino. En Lucas 22 cuenta la misma historia y lo dice así, porque yo le digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Entonces, una pregunta, ¿por qué hay confusión con ese tema? Y esa confusión nos trae consecuencias no tan agradables a veces. La pregunta que les hago, la primera pregunta de hoy es, ¿estamos viviendo en el reino de Dios hoy? ¿Estamos viviendo en el reino de Dios hoy? ¿Cuántos opinan que sí? Levanta la mano. ¿Cuántos opinan que no? Levanta la mano. ¿Y cuántos dicen que no saben y no opinan? ¿Y cuántos dicen que es probablemente una pregunta capciosa como suele ser Brian? Mira,
Si la respuesta fuera sí, que estamos viviendo en el tiempo del reino de Dios hoy en día, ay, tantos problemas en el mundo, tantos problemas en el Perú. Espero que eso no sea el reino de Dios, ¿verdad? No estamos viviendo en el reino de Dios hoy día. Cuando vino Jesús, dijo que el reino de Dios se había acercado, pero los líderes de Israel rechazaron a Jesús y rechazaron el reino de Dios, y eso es toda una historia también, pero hay que quedar claro con eso que no estamos viviendo en el tiempo del reino de Dios hoy día. Y ahora, ese tema de la Santa Cena, algo que nosotros como cristianos celebramos para recordar a Cristo, llega a ser algo más provechoso cuando nosotros entendemos cuál es su significado. Yo creo que hay muchos cristianos que pueden vivir 20 años asistiendo a una iglesia y no entienden exactamente el significado de lo que hacemos cuando celebramos la Santa Cena. Porque la Santa Cena, como estamos ya dándonos cuenta un poco, esa es una pregunta, ¿tiene que ver con la iglesia principalmente? ¿O tiene que ver con Israel principalmente? ¿O tiene que ver con otra cosa? ¿Tiene que ver con Israel y la iglesia? Son buenas preguntas, ¿verdad? Y interesante porque aquí Jesús menciona y dice que Él está hablando, iniciando un nuevo pacto, o va a iniciar, mejor dicho, un nuevo pacto. Eso implica que habían pactos anteriores, ¿verdad? Porque si solo había un pacto, no sería el nuevo pacto, sino sería el pacto. Pero habían pactos anteriores en la Biblia. ¿Cuál es un pacto? ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo, es una alianza, un trato, un compromiso, un contrato que normalmente se logra cuando las dos personas o dos grupos se ponen de acuerdo. Es algo leal, es algo formal, es algo real, ¿no? Justo estamos mudándonos pronto, Betty y yo, con mis hijas a otro departamento, y el día viernes fuimos a firmar un contrato. Notario, todo eso, ¿no? Porque no es una promesa, no es un acuerdo, sino más es algo formal. Es un pacto, que obliga a la persona a cumplir con su parte. Lo curioso es que en la Biblia, dependiendo cómo lo veis, hay entre 5 y 6 pactos que Dios hace con la gente. Y con la excepción de uno, cada pacto que hace Dios es un pacto que no depende de las personas. Es un pacto que solo depende de Dios. O son pactos que solo dependen de Dios. Eso es algo muy inusual, ¿verdad? Por ejemplo, algunos dirían que Dios hace un pacto con Adán. Podría ser, pero no voy a hablar del pacto que hay con Adán hoy día por falta de tiempo. Para nosotros vamos a considerar el primer pacto que hace Dios con una persona cuando Dios hace un pacto con Noé. Noé es el que construye un arca cuando hay un diluvio mundial. Y por si acaso, si estás preguntando si realmente ha habido un diluvio mundial o no, bueno, no estabas ahí. Y yo tampoco. Pero Jesucristo sí creía en Noé y creía en un diluvio mundial. Yo confío en Jesús mejor que confío en mí mismo o confío en ustedes. Y Jesús habla del diluvio con Noé. Pero el pacto que hizo Dios con Noé fue así. Génesis capítulo 9, versículo 11. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados todos los seres vivientes por las aguas de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y luego continúa explicando que aquí no se ve. Bueno, de vez en cuando. Pero en la selva, en la sierra, ¿qué se ve a veces cuando va a llover? Un arcoíris. El arcoíris es para Dios la señal de que el mundo no será destruido de nuevo por un diluvio. Ese es el pacto que hace Dios con Noé. Segundo pacto es el pacto que Dios hace con Abraham.
No es el Abraham que estaba tocando teclado aquí. Es el Abraham del Antiguo Testamento, el padre de la fe. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, lo leímos la semana pasada también, cuando dice Dios, hablando con Abraham, haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ese pacto es un pacto que no depende para nada de Abraham. Solamente es un pacto que Dios promete cumplir con Abraham. ¿Ok? Es un pacto iniciado por Dios y será cumplido exclusivamente por Dios. Tercer pacto, el pacto que hace Dios con Moisés. Moisés sube al monte Sinaí, pasa 40 días con Dios y Dios le da la ley. El pacto con Moisés, Deuteronomio capítulo 28, en este caso solo voy a leer los versículos 1 y 2, aunque continúa hasta terminar el capítulo 29 también. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos esos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas esas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Palabra clave en este versículo que se trata del pacto que hace Dios con Moisés es esa palabrita sí. Yo voy a cumplir si ustedes obedecen. Yo voy a proteger a ustedes, van a gobernar sobre las demás naciones si ustedes obedecen. Es un pacto que sí trae una cláusula que requiere la participación de Moisés y Israel también. Cuarto pacto. Ay, pero no vine para escuchar de pactos. Todo eso tiene que ver con algo importante en un ratito. Tengan paciencia. Como siempre digo, como pastor, mi papel con ustedes es enseñarles la paciencia. Y por eso hablo con mi pobre Casiano también. Tiene que escucharme. Bueno, el pacto con David. Tampoco no es, aquí tenemos como 3 que se llaman David. Ningún rey. David fue el segundo rey de Israel, el mejor rey, el rey más poderoso, más hermoso de la historia de Israel. Y Dios prometió engrandecer el nombre de David y que uno de sus descendientes iba a sentarse en el trono de Israel para siempre. Iba a gobernar para siempre. No menciono un pasaje porque hay muchos. Pueden leer 2 de Samuel capítulo 7, también Salmos 72, etc. ¿Ok? ¿Se acuerdan quizás algunos que un día David estaba pensando, yo tengo una casa bonita, tengo un palacio, pero Dios está ahí en una carpa, en un tabernáculo se llamaba. Voy a construir una casa para Dios. Y el profeta le dice, bacán, me encanta la idea. El profeta está saliendo del palacio de David y Dios le dice, vete a la casa otra vez y dile, él no va a construir una casa para mí, sino voy a dar una casa para él. Esa casa va a ser una casa eterna. Es otro pacto que no depende de David, que tiene que cumplir o no. Dios promete que va a ser así. Impresionante, porque luego la Biblia explica, enseña que ese descendiente principal que va a gobernar en Jerusalén desde siempre y para siempre será descendiente de David, que se llama Jesús. Pero la Biblia también enseña, creo yo, que el que va a estar gobernando con Jesús en el milenio durante ese tiempo es David mismo. Pero eso es otro tema. Pero solo para que sepamos, que tengamos una idea de cómo es eso. Quinto pacto. ¿Ya estamos listos? Quinto pacto. Bueno, primero, ¿cuál es el pacto que dependía de las personas y su obediencia?
el pacto con Moisés. Y ahora hemos llegado al nuevo pacto, quinto pacto. Jeremías, capítulo 31, versículos 33 al 34, y van a contestar la pregunta si este pacto es condicional o si es incondicional mientras vamos leyendo, ¿ok? Presten atención para ver si es condicional, o sea, si depende de la gente o si solo depende de Dios, si es condicional o incondicional. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con la iglesia cristiana Koinonia. Digan amén. Así no dice. Pregunta capciosa, o mejor dicho, frase capciosa. Ay, jalados todos ustedes en el examen, no van al cielo. Miren lo que dice aquí. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con... tienen que buscar en sus Biblias, Jeremías está en el Antiguo Testamento pasando los Salmos, por si acaso. Si están en Ezequiel, están un poco más allá, pero no tanto. Jeremías 31. ¿Escucharon? Dice aquí, y todos vamos a decir la respuesta correcta juntos, ¿ya? Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con... Interesante, ¿no? Y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados y el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. ¿Se refiere a cuál pacto? Diferente. El nuevo pacto será diferente que el pacto que Dios hace con ¿quién? Con Moisés. Porque el pacto con Moisés dependía de la obediencia del pueblo. Este pacto, el quinto pacto, el nuevo pacto, ¿depende del pueblo de Dios y su obediencia? No. Interesante, ¿no? En otras palabras, es un contraste entre el pacto con Moisés, que al final la ley condena a las personas. ¿Tú piensas que tú eres buena persona? Y la Biblia dice que el mentiroso no va a ir al cielo. Y yo te pregunto, ¿alguna vez has mentido? Sí. ¿Y cómo se llama la persona que miente? Un mentiroso. Es un solo mandamiento y lo has quebrado tantas veces, ¿no? Y así es con la ley de Dios. La ley nos condena, la ley nos muestra nuestro pecado. La ley nos muestra que necesitamos algo mejor. Un nuevo pacto, quizás. Mira lo que dice aquí. Dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en 2 tablas entregadas por Moisés. No. Mira lo que dice aquí. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios. Y nadie tendrá que enseñar a su prójimo. También dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Una pregunta. ¿El nuevo pacto es lo que estamos viviendo el día de hoy? ¿Ya llegó el momento del nuevo pacto? No. Si fuera así, no estaría aquí enseñándoles. Porque dice el nuevo pacto, parte del nuevo pacto es que nadie va a tener que enseñar a otro porque todos ya lo van a saber, lo van a entender. Porque la ley de Dios va a ser ¿dónde? ¿En la Biblia? No, pues también. Pero no en la Biblia, sino en su mente y en su corazón de la persona. Interesante, ¿no? Yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré
de sus pecados. Entonces, este pacto, el nuevo pacto, ¿es condicional o incondicional? ¿Cuántos dicen condicional? ¿Cuántos dicen incondicional? Incondicional. Dios dice, yo lo voy a hacer, yo haré, yo lo pondré, todo depende solo de Dios y no de los seres humanos. Y ahora, cuando Dios habla del nuevo pacto, ¿se refiere a los gentiles, o sea, a los que no son judíos? Oh, interesante, ¿no? Ese nuevo pacto es dirigido a los, ¿quiénes entonces? A los judíos, ¿verdad? Ese nuevo pacto es dirigido a los judíos. ¿Se refiere a la iglesia? ¿Se refiere a Israel? Interesante lo que estamos viendo aquí, ¿no? Vamos a analizarlo un poco. Porque van a escuchar de diferentes iglesias y de diferentes pastores, teólogos, personas, diferentes posturas. Voy a darles las 4 posturas más comunes y vamos a analizarlo cada uno en un ratito, ¿ok? Una postura muy común el día de hoy en las iglesias dice así: hay un nuevo pacto que al inicio estaba destinado para Israel, pero fue transferido a la iglesia debido a la infidelidad de Israel. O sea, Dios empezó a dar ese nuevo pacto a Israel, pero cuando Israel rechaza a Jesucristo, ellos cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado que no puede ser perdonado, y Dios entonces entrega ese nuevo pacto ya no a Israel porque no lo quieren, sino a la iglesia. Esa es la primera y más conocida entre las 4 posturas, ¿ok? O sea, la iglesia reemplace a Israel, ¿ok? Saben que hay muchos problemas con esa postura. No tengo tiempo para explicarlo todo hoy día. Pero un problema es que el pacto que hizo Dios con Israel, el nuevo pacto, es un pacto incondicional. Ni siquiera tiene el derecho Dios de quitarle a Israel este pacto, ni siquiera por su desobediencia. Porque si Dios reemplace a Israel con la iglesia, a lo mejor Dios es infiel. Dios no cumple. Y segundo, quizás no cumple porque es incapaz de cumplir. O sea, tenemos un Dios muy limitado y probablemente podemos decir que tenemos un Dios que es mentiroso también. Dijo sabiéndolo todo porque es omnisciente, lo sabe todo, siendo soberano, gobierna en cada momento, sabiendo que Israel iba a desobedecer, que prometió ese pacto para Israel y al final dice, ya no, ya. ¿Qué tipo de Dios es ese? Es como nosotros. Nuestro sí es no y nuestro no es sí. Dios mismo dice que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no, no. Además, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, judío de los judíos, y el que ministraba a los gentiles, el que planta iglesias para ambos, Romanos capítulo 11, versículos 28 al 29, es donde dice Pablo, con respecto al evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes. O sea, los gentiles, la iglesia gentil. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Esa frase es importante porque los regalos, los dones de Dios son irrevocables. Como lo es también su llamamiento.
Cuando Dios llama, su llamamiento es para siempre. Pero el contexto no es el pastor que cae en adulterio y dice que tiene el derecho de seguir predicando. No es el pastor que roba la iglesia y después dice, pero yo me arrepentí, tiene que aceptarme como pastor. Puede haber casos que sí, no estoy diciendo que no, pero el contexto no es ese. El contexto es que Dios había llamado a Israel, había prometido su pacto nuevo, su nuevo pacto, que era un pacto incondicional, ¿ok? Son dos problemas, entre más problemas, con esa primera postura, que Dios quita a Israel el nuevo pacto y se lo entrega a la iglesia. Segunda postura. Hay algunos que dicen, hay dos nuevos pactos entonces. Hay un nuevo pacto para Israel, hay otro nuevo pacto para la iglesia. ¿Cuál es el problema con eso? La Biblia nunca habla de los dos nuevos pactos. Lo han inventado. En este caso, ¿cómo sería? Inventar algo que Dios nunca ha dicho. Es más pensamiento de hombre. Tercera postura. Hay un nuevo pacto que es para Israel en el futuro y para la iglesia ahora. Hay un nuevo pacto que es para Israel en el futuro y para la iglesia ahora. Esta postura está más cerca. Porque Pablo, en 2 Corintios capítulo 3, versículos 4 al 6, dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado, y esa frase es importante, para ministrar el nuevo pacto. No es lo que dice, pero está cerca. Dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Honestamente, esta postura no es correcta, pero está más cerca, y con su permiso, lo voy a pasar para la semana que viene. Porque la semana que viene vamos a tocar temas que son muy parecidos. ¿Ya? Esos también para que vuelvan. Ok. Vamos a hablar de eso la semana que viene. Cuarta postura. El único nuevo pacto es para Israel en el futuro. Y como creyentes hoy, nosotros ministramos a la luz de sus promesas venideras. O sea, el pacto no es para nosotros, es para Israel, pero nosotros podemos ministrar mirando hacia lo que Dios va a hacer en el futuro y cumpliendo con nuestra parte. Otra vez, Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. De esta manera, todo Israel será salvo, tal como está escrito, el Redentor vendrá de Sión, y no es una ciudad grande. Sión es otro nombre para Jerusalén, por si acaso. No quiero que se queden confundidos con eso. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Esa es la postura correcta. Cuando vemos que Dios ha prometido, ha hecho un pacto con Israel, no es un pacto exactamente para nosotros como iglesia, pero sí podemos ser partícipes en la obra de Dios en el mundo de hoy. ¿En qué sentido? Busquen en sus Biblias Hebreos, casi no al final de la Biblia, pero casi más o menos al final, Hebreos, capítulo 8, versículos 7 al 13. Por si acaso, si tú has venido aquí hoy día por primera vez,
o segunda vez y estás pensando, ¿en qué me metí? No entiendo nada de este Calvito está hablando. Quiero motivarte, primero, a darte cuenta que hay mucho que aprender en la Biblia. Hay cosas que tenemos que estudiar, pero no todo viene en un solo día. Vamos aprendiendo poco a poco, y si tú sales de aquí hoy día con más preguntas que respuestas en tu cabeza y te pones a investigar, ese es mi objetivo. Pero segundo, al final te voy a dar unas cosas tan claras, tan precisas, que vas a poder llevar a tu casa, que van a ser para ti. ¿Ok? Mira, Hebreos capítulo 8, versículos 7 al 13. Vamos aquí, en este pasaje nada más, 4 bendiciones que son no solo para los judíos, sino que son para la iglesia. O sea, para ti y para mí, cuando somos creyentes en Jesucristo. ¿Ok? 4 bendiciones. Vamos a descubrirlos mientras vamos leyendo el pasaje. Dice, porque si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría necesidad de proveer un segundo pacto. Hablando del pacto que hizo Dios con Moisés, y lo compara, ¿no? Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Primero, sin pensar en las bendiciones, nos muestra aquí la importancia como cristianos de estudiar no solo el Nuevo Testamento, sino el Antiguo también. Porque el autor a los Hebreos está citando el Antiguo Testamento que ya leímos. ¿Ok? Dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Afirma el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Versículo 13. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Sin dar muchas vueltas al asunto, 4 bendiciones aquí que se aplican a nosotros como cristianos también. Primero, cuando Dios dice aquí, yo seré su Dios. Yo seré su Dios. Yo recuerdo plenamente, claramente, esa noche, hace muchos años atrás, cuando siendo adicto y viviendo con mucho odio en mi corazón, pensé en matar a mi papá. Entré a su habitación, él estaba dormido, entré con un cuchillo así, listo para acuchillarlo. Y me quedé pensando, mejor me quito a mí la vida. ¿Por qué matar a mi papá? Mejor me mato a mí. Pero no contar todos los detalles, en que yo consumía drogas en la madrugada. Yo sabía que por donde yo vivía pasaba un tren todas las noches a las 3 de la madrugada. Entonces salí de la casa esperando al tren para echarme en el carril y morir. Y esa noche el tren nunca llegó. Y me quedé pensando, Brian, ni siquiera puedes quitarte la vida bien. Volví a mi casa, empecé a leer el Evangelio según San Juan, que habla de Jesucristo. Y por primera vez en mi vida entendí que Cristo no solo ama a todo el mundo, sino que me ama a mí como persona.
Y esa noche entendí cuando Dios dijo, hablando de Israel, yo seré su Dios. Oh, ya no era Dios, el Padre Celestial, aunque es cierto, sino no era mi Dios. Y dice, y ellos serán mi pueblo. El apóstol Pedro más luego dirá que nosotros somos pueblo de Dios. Aunque no somos judíos, somos pueblo de Dios. Qué hermoso es eso, ¿no? Qué lindo saber que si antes yo no encajaba en ningún lugar, que no sabía por dónde estar, que en la familia de Dios somos pueblo de Dios, nos identificamos los unos con los otros, los flacos con los gordos, los que tienen cabello hermoso, los que son como Brian, los jovencitos y los viejitos como Brian, los que tienen alta plata. Si tienes alta plata, conversa conmigo después, te necesito. Es una broma, por si acaso. Pero en el pueblo de Dios, estas cosas superficiales no son importantes. No importa de dónde vienes. No importa lo que has hecho. No importa lo que tú has sido. No importa lo que ha sido tu familia. Porque tú, cuando entregas tu vida a Cristo, Dios es tu Padre, que quiere decir que eres mi hermano, mi hermana, y lo que nos une es mayor que las diferencias que tengamos, ¿verdad? Porque somos pueblo de Dios. No nos importa con qué ropa vienes, no nos importa de qué barrio vienes. Lo que nos importa es, somos pueblo de Dios. Y me encanta porque tercero dice, me conocerán. Dijo Cristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Puedes decir que realmente conoces a Dios? Esta es tu oportunidad hoy día. Tú puedes decir de Jesucristo, siempre he pensado en ti, he creído que estabas un poco lejos, pero hoy día, Señor, quiero que tú seas mi Dios. Quiero ser parte de tu pueblo y Jesús, te quiero conocer. Y es por fe, no es por obras. No tienes que mejorar tu vida para que llegues a ser aceptable para Dios, porque eso es imposible. Sino que Dios, por su amor por ti y por su muerte por ti en la cruz, ya pagó tu deuda de pecado. Y por su amor por ti, Él sí te acepta tal como eres, pero con la intención de hacerte una nueva criatura. Algo diferente, algo mejor. Y va a ser un proceso, claro que sí, pero yo lo voy a decir así, te pongo el reto de decirle a Jesús, Señor, esta cosa de la religión me asusta, pero yo quiero conocerte a ti. Hoy día puede ser tu oportunidad. Y terminas diciendo, como dice aquí, como yo digo, nuestros pecados han sido perdonados. ¿Ok? Esas 4 bendiciones del nuevo pacto mencionadas en Hebreos pueden ser experimentadas por creyentes como por cristianos en la iglesia el día de hoy. 1 de Corintios capítulo 13 también nos explica algo que es importante. Pero Brian, hay muchas cosas que no entiendo todavía. Quizás algún día, cuando tenga más conocimiento. Creo que un hombre que tuvo bastante conocimiento es el apóstol Pablo. Él escribió una mayor parte del Nuevo Testamento. Escribió 1 de Corintios, capítulo 13, que al final Pablo dice, y ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo.
Claro que en aquellos tiempos los espejos no eran como los espejos de hoy. Eran piedras. Y solo tenías una idea de lo que era tu cara. Pero no era claro. Esa es la idea que Pablo está explicando aquí. Dice, ahora vemos como un espejo, pero entonces veremos cara a cara. ¿Con qué persona? ¿Con qué gente? Con Cristo. Veremos cara a cara. Yo ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. ¿Ok? Rápido. Hay que aclarar eso antes de culminar esa charla. No estoy diciendo que estoy culminando la charla, no quiero mentir. Pero antes de culminar, hay una diferencia en cualquier contrato, cualquier hecho así, entre la ratificación y la promulgación. ¿Ok? La ratificación versus la promulgación. Jesús hizo 2 declaraciones sobre el nuevo pacto cuando celebra la Santa Cena con sus discípulos. No sé si ustedes se han dado cuenta. Primero dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Luego dice, o dice también, esto es el nuevo pacto en mi sangre. Casi igual, ¿no? Mira, Jesús derramó su sangre, ya. Eso sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero cuando Jesús regrese a la nación de Israel, cuando aparezca por segunda vez, va a aparecer sin la necesidad de ocuparse por el pecado del pueblo, porque ya derramó su sangre por ellos. O sea, todo va a estar listo para que ellos puedan iniciar su caminata, su nueva vida, su nuevo contrato, su nuevo pacto con Cristo en ese momento, porque Cristo ya murió por ellos. Hebreos capítulo 7, versículo 22 dice, por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Hebreos es el libro que lo dice mucho después de la vida terrenal de Jesús, mucho después de que, cuando la iglesia nace en el día de Pentecostés. Está diciendo todavía, por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior, porque este pacto no ha sido iniciado todavía. Él es el que garantiza que en el debido momento no va a haber problema, porque ya ha pagado todo. ¿No te gusta cuando alguien te dice, mira, yo tenía algo comprado ya listo, pero no puedo hacerlo, algo así, y solo tienes que ir a recogerlo? Es un producto que te va a gustar, y por si acaso todo ha sido cancelado. ¿Así? Solo voy con mi DNI nada más, y lo recojo y es para mí, no pago nada. Qué bacán, ¿no? Bueno, nunca me ha pasado eso, pero pero sería chévere, ¿verdad? Es más o menos así. Jesús está diciendo, todo ya ha sido cancelado, todo va a estar listo para que cuando mi pueblo llegue un momento cuando ellos van a estar listos, todo va a estar listo y cancelado. Jesucristo ha ratificado el nuevo pacto, pero todavía no está iniciado. ¿Ok? Esa es la idea. Las promesas de Dios para Israel son promesas literales. No son simbólicas, no son cosas muy espirituales. Y las promesas de Dios para ti también son literales. No son símbolos. Son verdades. Y qué lindo es eso, ¿no? Qué lindo es saber que podemos confiar en un Dios que siempre cumple. Vivimos en una cultura donde la gente no cumple y ni siquiera pide disculpas. Pero qué lindo que nuestro Dios no es así, ¿no? Mira una promesa de Dios que me anima a mí un montón. Porque cuando yo empecé mi caminar con Cristo, Cristo cambió muchas cosas en mi vida al toque. Yo pensé, después de un año, wow, si sigo así, en 10 años voy a ser casi perfecto. Porque estoy creciendo, estoy cambiando mucho. Ya han pasado más de 40 años caminando con Jesús. Y me he dado cuenta que me falta un montón.
Es más, ya soy más consciente de mis pecados que antes. Porque antes mis pecados supuestamente eran grandes, ¿no? Querer matar a mi papá, ya no lo quiero matar. Vender drogas a personas, es más, yo vendía drogas que no eran drogas. Yo iba a las tiendas que eran farmacias en mi país en aquellos tiempos, y todavía es así. Venden las vitaminas como, y ahora están haciendo Lima, están ahí nomás. Yo robaba esas vitaminas y les vendían a mis amigos diciendo que eran drogas. Y cobraba en aquellos tiempos, en los años 70, cada vitamina $3, $4. Qué mentiroso que he sido, ¿no? Y la gente venía después el día siguiente, dame más, excelentes. Sí, son los mejores, ¿Por qué estoy comentando eso? Ya me oiré. Ya no hago esas cosas. Pero todavía cuando estoy manejando me falta la paciencia. Todavía lucho con ciertas cosas. Todavía como demasiado. Todavía, hay una lista de cosas, ¿no? Y a veces me desanimo. A veces me quedo pensando, pero si tú has empezado algo en mí y he avanzado tan poco. Y recuerdo Filipenses capítulo 1. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, estoy convencido de esto. Por si acaso, es el mismo autor que escribe 1 Corintios cuando dice Pablo, las cosas que debo hacer, no las hago. Y las cosas que no debo hacer, las hago. Ay de mí. Y yo me siento como Pablo. Las cosas que debo comer, no las como. Y las cosas que no debo comer, las como. Ay de mí. Estoy hablando de una manera tan, mira lo que dice Pablo. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¡Wow! Dios me ha animado tantas veces con esa frase, este versículo. Qué bacán, ¿no? Porque el mundo a veces nos quiere menospreciar, nos quiere aplastar. Y más que todo, cuando empiezas a caminar con Cristo y tú contento, lo cuentas a tus amigos pensando que ellos también van a estar contentos, y es todo lo contrario, te atacan y terminas cabizbajo. El que comenzó la buena obra, Él, mira, esa es una promesa incondicional. El que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar. Entonces ya entendí, Brian, por qué hablas de los pactos incondicionales, porque Dios tiene promesas para nosotros que también son incondicionales, ¿verdad? Qué bacán. Filipenses 1:6. Recuérdenlo, léanlo esta semana. Segundo de Pedro, capítulo 1, 3 y 4. Ay, Brian, me falta un montón. A veces no sé qué hacer. Ay, Brian, estoy tan perdido. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Qué bacán cuando Dios va obrando en ti y Dios te va cambiando. Y muchas veces eres el último a darte cuenta. La gente sí. He visto muchos cambios en ti. ¿En mí?
¿Estás seguro? Ah, sí. Porque el cambio que Dios hace es más interno al inicio que superficial. No te desanimes. En algún momento, si sigues así y Dios promete que tú vas a seguir fiel porque Él va a ser fiel, obvio, es una promesa incondicional, vas a llegar a ser como Él. Alguien me sorprendió el año pasado. Una persona joven me dijo, Brian, tú eres la persona más como Cristo que he conocido. Claro que no vive en mi casa. Mis hijas jamás dirían eso, pero y Betty, mi esposa, menos. Pero por lo menos alguien. Estoy avanzando, ¿no? Pero mira, Dios dio promesas para nosotros. Son lindas, lindísimas promesas. Dios va a estar con nosotros. Pero lo que estamos probando hoy en día es la masa cruda de la galleta. ¿Se acuerdan de la historia al inicio? Y lo que nos esperan son las galletas. ¡Oh! Y todo lo que acabo de compartir con ustedes es parte del significado de lo que celebramos cuando celebramos la Santa Cena. Miramos hacia atrás y recordamos el sacrificio de Jesús, su sangre derramada en la cruz, que llega a ser garantía de lo que va a ser en nosotros y en el mundo en el futuro. Y ese nuevo pacto, si tú lees el Antiguo Testamento y lees lo que han hecho los judíos, su rebeldía, su desobediencia, ha sido un pueblo terrible. Y si Dios no los abandona, y si Dios dice que su pacto para ellos sigue en pie, hoy día, en mi devocional, que es un tiempo que cuando leemos la Biblia y oramos, pasamos tiempo con Dios. En mi tiempo con Dios en la mañana, leí como un rey de Israel entró a un pueblo y abrió las panchas de todas las mujeres embarazadas y sacó sus bebés. Un rey de Israel. Y justo eso nos lleva al tema para la semana que viene. ¿Cómo puede Dios soportar a Israel por todo lo que han hecho? Me quiero decir que ese pueblo de Israel que ni siquiera cree en Cristo es pueblo de Dios todavía. ¿Cómo puede ser? Eso es para la semana que viene también. Pero ¿a dónde voy? Y con eso vamos a hacer una transición. Si Dios no abandona a su pueblo así, ¿por qué crees que Dios te va a abandonar? ¿Por qué piensas, ay, no voy a entregar mi vida a Cristo todavía porque no estoy listo porque le voy a fallar? Sí, le vas a fallar. Y cuando le falles, Él te va a levantar con tanto amor. O sea, yo te invito hoy día a probar la masa cruda de la galleta, esperando las galletas en el futuro. ¿Ok? La semana que viene, nuestro rol como iglesia referente a Israel. ¿Qué es lo que Dios viene haciendo con Israel ahora? 3. ¿Qué significa ser escogido y llamado por Dios? Y 4. Vamos a dar un panorama de cómo va a ser cuando Jesús viene para gobernar desde Jerusalén, en lo que la Biblia llama el milenio. 1000 años con Cristo gobernando. Va a ser excelente. No le digo porque voy a estar dando la charla, sino porque es la Biblia. ¿Ok?